¿Qué tal? Buenos días, un gusto, Buen día, Pablo, buen un día. gusto a los dos. Bien, Fabio. Gabriela, motiva la comunicación con usted primero para que nos cuente qué es REDI, qué es la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad y también para que nos cuente cómo está la situación actual de las personas con discapacidad, ¿no? Bueno, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad es una organización integrada por personas con discapacidad y trabaja en la Argentina para hacer cumplir la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, trabaja por la vida independiente, por la accesibilidad, es una organización sin fines de lucro y que, bueno, está bancada por los aportes personales de cada una. Ujú. Eh, y bueno, y ahora estamos muy preocupados porque la verdad es que la situación desde el 2023 para las personas con discapacidad se ha ido agravando día a día, desde la quita de medicamentos en su momento y también todo lo que aconteció en cuanto, ¿no?, al tema de desvío de dinero por los medicamentos, que era dinero destinado a las personas con discapacidad, pasando por la ley de emergencia, pasando por la modificación de la ley de pensiones para personas con discapacidad, que habíamos logrado que tenga un criterio convencional y este gobierno vuelve a hablar de incapacidad laboral, de invalidez, ¿no? Todos conceptos ya pasados de moda, o recordarán también ustedes que hubo una resolución en donde se nos trataba de débiles mentales. Sí, Bueno, sí, sí. la verdad que la cantidad de programas y de acceso a derechos que le ha quitado este gobierno a las personas con discapacidad es, es inaudito, ¿eh? No tiene parangón en la historia de Argentina, ni aun cuando Argentina no había adherido y no existía la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Claro, bueno, le voy a pedir un minuto porque me gustaría presentarla y que la gente la conozca. Ella es Gabriela Troyano, es nacida usted en Villa Lisa, Santa Fe, actualmente es vecina del Partido de La Plata, en Citibel, Villa Eloísa, Eloísa, Villa Elo... Eloísa, Ah, exactamente, sí. exactamente. Es militante socialista desde su juventud y se vinculó a la actividad barrial y estudiantil en la ciudad de Rosario primero y luego en la ciudad de La Plata. También es agrimensora de la Universidad Nacional de La Plata, docente, directora de cátedra libre de Alejandro Korn en la UNLP, directora ejecutiva del Departamento de Agrimensura, Facultad de Ingeniería también de la UNLP, es docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, fue presidenta de la Universidad Popular de Alejandro Korn, vicepresidenta de la FUA, presidente del FUR y del Centro de Estudiantes de Ingeniería. También fue secretaria de Derechos Humanos por el Partido Socialista a nivel nacional y de la provincia de Buenos Aires y secretaria de la Mesa Nacional del Partido Socialista. Accede a una banca en la Cámara de Diputados de la Nación, ocupando el cuarto lugar en el Frente Progresista Cívico y Social en las elecciones de octubre del 2013. También ocupó un rol como vicepresidenta de la primera Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación. Fue precandidata a diputada nacional por el Frente Socialista Popular y en las PASO del 2021 fue precandidata a diputada provincial por la octava sección del Partido Humanista en la Alianza del Proyecto Justo y Humanista y en la actualidad es activista de discapacidad y presidenta de REDI. Así que para que la gente sepa con quién estamos hablando y los calibres de la nota. Y Gabriela, ¿qué futuro avisoran ustedes? ¿Y qué lucha es la que están llevando a ustedes por las personas con discapacidad? Nosotros la lucha es una lucha por que se garanticen los derechos por los cuales ha trabajado tanto el colectivo de personas con discapacidad. En esa lucha trabajamos también y en estos momentos mancomunadamente con otras organizaciones de la sociedad civil, tanto de derechos humanos como de personas con discapacidad.
algunos prestadores, porque vemos que la situación por la cual está atravesando el sector es una situación límite, ¿no? En donde está en juego la vida de las personas, y en algunos casos eh, la, mm, el condenar a las personas con discapacidad a vivir o encerradas en sus casas o sin posibilidad de acceder a la educación, a la salud, a un espacio de ocio, al trabajo, todas estas cuestiones se han ido agravando. Y nos preocupa porque desde el gobierno nacional la misma forma en que se refiere hacia las personas con discapacidad es muy despectiva. eh, Creo que hasta en cierta forma nos tratan como delincuentes, ¿no? Ujú. Y quienes tienen la responsabilidad y cobran sueldos que los mismos argentinos le pagamos, son ellos. Y la verdad que la última resolución que sacaron el 26 de mayo, ahora hace poquito, Ujú. fue desligarse el gobierno de los pasajes gratuitos hacia las personas con discapacidad. Exactamente. Esto trajo una situación de incertidumbre muy grande, y sabemos que todas estas incertidumbres, cuando se trata de una persona con discapacidad o de un ser querido con discapacidad, trae una angustia terrible porque son muchas las barreras que existen en la sociedad para las personas con discapacidad. Claro. Y esto, lejos de eliminar esas barreras, le ponen una traba más, traba que es la misma persona con discapacidad que tiene que luchar para sacarla, o sus familiares, ¿no? Ujú. Y que en estos casos también, convengamos, afectan a personas sin discapacidad que prestan servicios a personas con discapacidad, ya sean profesionales, ya sean transportistas. Bueno, hay un múltiple cantidad de sectores que aportan a que la vida de las personas con discapacidad sea más inclusiva, ¿no? Que Sí. no tengamos una sociedad tan excluyente. Y la verdad que desde el gobierno es todo lo contrario lo que hacen. Gabriela, la pregunta sería, quizás una pregunta más política que otra cosa, pero esto sucedió, lo del recorte de los pasajes de larga distancia para los discapacitados, luego del Te-Deum, en donde Monseñor García Cuerva hizo referencia a algo sobre discapacidad. ¿Tienen, Exacto. tienen ustedes ese hilo, o sea, esa intención que podría haber llegado a ser por la exposición pública que tuvo el presidente Javier Milei con respecto a eso? Eh, Mira, nosotros hablamos. Ay, se me está yendo. A ver, estamos. A ver, Gabriela, si la podemos. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿No me escuchan? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ah, bueno, no, decía que nosotros hablamos siempre de personas con discapacidad, porque las personas con discapacidad son sujetos de derecho, y por ahí cuando uno usa el término que se está muy acostumbrado, pero hay que tratar de eliminarlo, ¿no? Discapacitado, es Ujú. una connotación negativa la cual se le pone a la persona. Claro, En cuanto a lo que vos decías de lo que manifestó Cuevas, yo creo que quizás sí, no estoy en la cabeza de él, pero la verdad es que su política desde que asumió es estigmatizar a las personas con discapacidad. claro. No las quiere, no las considera sujeto de derecho. Entonces, vos fijate, yo digo, hay un caso que es muy emblemático y que en muchas oportunidades creo que eh, desde los distintos canales de televisión y todo publicaban esa radiografía de un perro que nunca fue dada esa pensión no contributiva, y sin embargo todos seguían mostrándola,
y nunca fue entregada. O sea, cómo generan una situación Ujú. por un pedido que no fue entregado, estigmatizan a todas las personas con discapacidad. Trataron, hicieron todo lo posible para no aprobar la ley de emergencia. Y Ujú. todo esto que te estoy diciendo es anterior a lo que dijo Cueva. O sea Claro. que eh, ya tienen una intencionalidad que a lo mejor se les recrudece y bueno, puede ser, no lo sé, Ujú. pero la verdad es que son personas que tienen responsabilidades muy importantes, o sea, un presidente de la nación, un ministro, eh, tienen responsabilidades y obligaciones. Claro. Y una de las principales sería la transparencia, que tampoco la tienen, porque ya venimos viendo que el uso de los fondos de discapacidad nunca los transparentan, nunca se ven. Y el hecho está también marcado en que la Agencia Nacional de Discapacidad, que en el 2016 le dieron un rango de que dependía directamente del presidente, después de la jefatura de gabinete, bueno, pero tenía un rango importante, ahora pasó a un lugar de subsecretaría dentro del Ministerio de Salud. Claro. Con lo cual, el acceso al conocimiento de lo que pasa y no pasa no tiene nada que ver. Por ejemplo, para que ustedes se den una idea, la convención establece el modelo social. O Ujú. sea, ¿qué quiere decir el modelo social? Que el Estado tiene responsabilidad de eliminar las barreras que le impiden a las personas con discapacidad manejarse en igualdad de condiciones que las que no tienen discapacidad. ¿Sí? Sí. En cambio, el modelo que existía antes era el modelo médico, en donde a la persona con discapacidad se la trataba como una persona que tenía una enfermedad y que debía ser curada, ¿no? Sí. Cuando sabemos que no es así. Entonces, bueno, yo creo que esto muestra una involución tan grande de los avances que Argentina tenía en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad, porque ya ni siquiera estamos en el modelo médico, estamos en el modelo de prescindencia, porque la quita del transporte implica que la persona se tiene que quedar encerrada en la casa, o sea que la sociedad puede prescindir de ella, se tiene que quedar encerrada en la casa, no puede ir a la escuela, los chicos no pueden ir al médico, no puede, los adultos no pueden ir a trabajar porque tampoco hay transporte accesible. O sea, la verdad es que es terrible la situación en que este gobierno está excluyendo a las personas con discapacidad. Usted sabe que nosotros hoy de mañana pasábamos una entrevista de alguien que deben conocer porque estuvo en la aduana en el gobierno anterior, que es Guillermo Michel, y que también sostiene esto que dijo usted al pasar acá y que yo lo tomo, que este gobierno ya no está tratando de imponer un modelo económico, sino un modelo social. Empieza a sonar esto y la verdad es que causa preocupación si lo que viene a hacer la derecha es imponer un modelo social por encima de lo económico, Gabriela. Que la derecha, es que la derecha tiene un modelo social que es lo que manifiesta, es la exclusión de los sectores más empobrecidos y el enriquecimiento de los que más tienen. Siempre la derecha jugó el mismo papel. Que nosotros querramos ilusionarnos con que van a hacer otra cosa porque cambió la persona, es otra cosa. Pero la verdad que si uno se pone a estudiar no solamente la historia de Argentina, sino del mundo, el papel de la derecha siempre fue el mismo. Y por eso las democracias fueron avanzando en la necesidad de garantizar la participación. Y por eso las personas, cualquier ciudadano o ciudadana, porque todos trabajamos, Ujú. tenemos que dedicarle un tiempo al trabajo colectivo, de ver qué corresponde y de exigirlo. Ya solamente con un hecho muy simple, que es decir, uno va al, a la terminal de ómnibus, a la ventanilla, a sacar el pasaje y se lo niegan. Ya el hecho de redactar una nota
presentarla, ir a hacer el reclamo en la Defensoría del Pueblo o en alguna organización o en la municipalidad o en la universidad, en un lugar donde nos acojan con esos reclamos, eso es un avance terrible porque eso da pie a que la justicia accione. Entonces, todos podemos colaborar. La Eh, mayoría de las personas tenemos que trabajar para vivir. Solo el 1% de la población mundial no trabaja para vivir. Entonces tenemos que dejar de decirnos, no, yo trabajo y aporto al Estado y ser conscientes que hoy el país, la sociedad y el mundo requiere que juguemos otro rol como ciudadanos y lo tenemos que adoptar porque es para beneficio de los que nos siguen, ¿no? ujú. El que tendrá hijos, hijos, el que tiene hijos y nietos. Bueno, eh, creo que justamente ese es el gran desafío. Creo que al día de hoy está claro lo que este gobierno hace. Solamente quizás hay muchas personas que confiaron, que se sienten defraudadas, pero que no, o sea, les da tanta bronca el hecho de lo que sucede que no lo manifiestan, pero creo que hay que empezar a construir. Si no existen las herramientas políticas partidarias, hay que construirlas, pero siempre desde ponerse en el lugar del otro, de ver un objetivo colectivo, de pensar en lo que nos plantean los derechos humanos, de que todas las personas tenemos derecho a acceder a la salud, a la educación, a un nivel eh, de derechos de algo que estoy hablando que es mínimo, Claro, ¿no? básico. Y sin embargo hay mucha gente que ni siquiera en nuestro país tiene derecho al acceso a su identidad, ¿no? A tener un documento. Ujú. Digamos que hay muchísimas situaciones que están atravesando, que estamos atravesando, y que cuando los sectores de mayor vulnerabilidad, como son las personas con discapacidad, los jubilados, las personas que están con algún tratamiento por una enfermedad terminal, las personas que han sido trasplantadas, cuando vos ves que ya la política ataca a ese sector más indefenso, ¿qué podrá hacer con los otros, no? Hay que Le tomo planteárselo. Gabriela, le tomo lo que usted deja en línea, porque ayer tuvimos, recordemos que estamos hablando con Gabriela Troyano, que es la presidenta de REDI, la red de los discapacitados, la red de los derechos de las personas con discapacidad, y le cuento que ayer hacíamos una nota con Joana Triarico, que es la presidenta de la fundación o del proceso de fundación, la organización de Soy Garraham, que son los papás de los chicos que están en el Garraham, y nos contaba esto, no sé si a ustedes les pasa como para hacer un paralelismo. Ella nos decía ayer que los comenzaron a invisibilizar, que ella llamaba a los medios, que ella llamaba a los medios y le decían que tenían orden de no hacerle notas. Con respecto a la discapacidad, donde todos nos pusimos la camiseta, como nos pusimos la camiseta con el Garraham, ¿qué situación tienen ustedes hoy en día? ¿Siguen teniendo acompañamiento de los medios? ¿La gente empatiza con la situación de los discapacitados o fue una bandera de un ratito y nada más, Joana? Gabriela. No, no, en realidad es muy poca la difusión que se le da. Siempre cuando se habla de las personas con discapacidad se la trata de discapacitados. Entonces, son muy pocos los medios de comunicación que toman el tema con seriedad, con responsabilidad, ¿no? Eh, y sí, lo del Garraham, lo de las universidades nacionales, los de los jubilados, toda la invisibilización que existe con respecto a eso. O sea, imagínate que alguien que manda a pegarle a una persona jubilada que tiene por lo menos más de 65 años de edad, es algo bastante perverso, ¿no? Pero sí, hay un parangón y fíjate que con este decreto 28 del 26 de mayo, Ujú. lo que hace es imposibilitar a miles de niños que vienen desde las Claro, provincias al claro. Garraham ¿Sabe? al poder acceder a sus tratamientos. Claro, Fíjate si Gabriela, tiene, un niño de Tucumán tiene que que tiene ver. discapacidad y que tenía el pasaje gratis para atenderse en el Garrahan, hoy no lo tiene.
Exacto, Oh, o por lo menos hay incertidumbre, ¿no? claro. Esto lo vamos a ver más o menos dentro de un mes, porque tened en cuenta que aproximadamente había que sacar los pasajes con un mes de anticipación. Entonces va a haber un delay, un retraso en cómo se va a, a producir todo esto, y por eso nosotros estamos planteando la necesidad de que la gente no se quede con la negativa, sino que vaya y denuncie en los lugares más cercanos a los que pueda tener. Sí, creo que cuando cierran el Instituto el Nacional contra la Discriminación, cerraron 80, en todo el país, este gobierno cerró 81 centros de acceso a la justicia. Antes las personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad por pobreza extrema podían ir a estos centros de acceso a la justicia y podían reclamar. Ay, la perdimos un poquitito. A ver, Gabriela, me parece que se nos movió un poquitito. Venía desarrollando la pérdida de los centros con acceso a la justicia. ¿Sí? Ahí la estamos recuperando. En forma gratuita. A ver, Gabriela, ¿nos escucha usted? Ahora los escucho perfecto. Ahí está, la perdimos cuando nos venía desarrollando la pérdida de los centros de justicia, de asistencia que se cerraron de justicia. Sí, 81 centros se cerraron. Ujú. ¿Me escuchan Sí, ustedes? sí, ahora sí, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, y además se cerró el INADI. Ujú. Bueno, la verdad es que se echaron a un montón de personas con discapacidad, cerraron un montón de lugares de la Agencia Nacional de Discapacidad en las provincias, en donde la gente se podía acercar a hacer reclamos, pedidos. Prácticamente no están dando pensiones por discapacidad. Y recordemos que las pensiones por discapacidad no cobran ni 350.000 pesos. O sea, la verdad es que la situación, Fabio, Pablo, es muy grave, es muy, muy grave. Para cerrar, Gabriela, le cuento la situación nuestra, por ejemplo, acá en una pequeña ciudad del centro de la provincia de Entre Ríos, que seguramente puede ser la situación en todo el país. Nosotros acá no tenemos un área de discapacidad. No tenemos un funcionario específico que sepa de discapacidad, que sea designado en discapacidad para que implemente políticas de discapacidad. Acá, de parte de la municipalidad, hay una empleada municipal que solamente se dedica a hacer trámites para discapacidad. Pero políticas de discapacidad, por lo menos por lo que es el gobierno de la ciudad de Nueva York y en la provincia de Entre Ríos, hay muy poco. Y en esto lo que quiero decirle es que el gobierno no lo toma como una política como sería un funcionario de salud o un funcionario de justicia. Hay muy poco funcionariado de discapacidad que pueda implementar una política de discapacidad. Pues yo poner un empleado que me haga un trámite no es difundir políticas de discapacidad, Gabriela. No sé qué sucede ahí en La Plata o en el resto de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, es variado, hay lugares en donde existen pero no funcionan bien, hay lugares en donde no existen. Sí tenemos en la provincia de Buenos Aires un gobierno que lo promueve. La verdad es que se hacen muchas actividades promoviendo el acceso a derecho, y que, bueno, que tiene trabas, porque la verdad es que las trabas del sistema nacional inciden en todas las provincias de una manera o de otra. En la misma barrera, nosotros le decimos que existe una barrera actitudinal, y que es cómo las personas perciben o tratan a las personas con discapacidad, que muchas veces lo tratan como niños, como que no pueden, bueno, que la Convención de los Derechos del Niño dice que los niños tienen que decidir acorde a su edad, ¿no? Pero
Digo, tratan a las personas con discapacidad como sujetos que no pueden tomar decisiones, que no pueden trabajar, que pobrecito, que son angelitos, que tienen capacidades diferentes, cuando en realidad, digo yo, todo el mundo tiene una capacidad diferente, porque si no vamos a ver que no todo el mundo es ingeniero, no todo el mundo es médico, no todo el mundo es herrero, no todo el mundo es plomero, no sé, digamos, todos tenemos capacidades diferentes. Las personas con discapacidad requerimos quizás apoyos y bueno, esto no se entiende, es una barrera actitudinal que no se entiende y producto de que no se entiende, los que van asumiendo en sus lugares, en sus funciones, no los tienen en cuenta, porque podría no existir un área específica, pero si cada representante de salud, de transporte, no sé, el que hace las veredas, tiene en cuenta que puede pasar una persona con discapacidad y hace la rampa o pone, no sé, sendas podotáctiles para las personas ciegas, bueno, no haría falta que esté permanentemente un área de discapacidad insistiendo. Claro. Entonces, bueno, el área de discapacidad es importante y es muy importante quebrar con estas barreras actitudinales que todas las personas, las que están escuchando, los chicos en la escuela, los maestros que difunden, tener en cuenta eso, que no hay que tratar a la persona con discapacidad como pobrecito, sí ver qué apoyo o qué ayuda necesitan para poder manejarse en igualdad de condiciones. Entonces yo te pongo un ejemplo, ¿no? De acá Sí. de la ciudad de La Plata hay una escuela, la escuela 515 para ciegos, en donde hicieron un atlas de Argentina que lo pueden leer tanto Qué personas bueno. sin discapacidad como personas ciegas. Buenísimo. ¿No? Esto buenísimo. es algo que te incluye y que te iguala. Claro, claro, claro. Como esta situación, si cada uno en su lugar de trabajo, en su lugar de gobierno, en su área de gobierno, tendría en cuenta que en la sociedad hay adultos mayores, hay niños, hay personas con discapacidad, hay población indígena que por ahí tiene otro idioma, También. ¿no? Entonces sería otra la situación y podríamos entre todos exigir más igualdad. Gracias, Gabriela, por su tiempo y seguiremos en contacto para lo que ustedes requieran. Bueno, gracias a ustedes. Bien, era